revelado, el increíble y sorprendente cambio que transformó a una niña incapaz de caminar. Sofía observaba la algarabía del pueblo desde la ventana de su hogar. La música resonante y las risas de niños que corrían por las calles llenaban el aire, pero para ella, todo era un murmullo lejano, una vida que parecía escapar de sus manos. Desde que nació, ha luchado contra una enfermedad que le había robado la posibilidad de caminar. A menudo, las miradas curiosas y, en ocasiones, las despectivas, se posaban sobre ella como un peso imposible de soportar. Era una carga, se decía, un alma atrapada en un cuerpo que no respondía a sus deseos. A pesar del amor inquebrantable de su madre y su padre, siempre existía ese gnomo oscuro que sembraba dudas en su corazón. Ese día, mientras su madre ataba cintas de colores a su cabello, Sofía sintió el vacío familiar de siempre. ¿Qué pasará si no soy lo suficientemente buena?, pensó, mordiendo sus labios con nerviosismo. Después de todos los tratamientos fallidos, el peso sobre sus hombros se volvió insoportable. Sin embargo, don Miguel, el anciano artista del pueblo, había avivado una pequeña chispa en su corazón, mostrándole el poder del arte. Cada trazo tiene la fuerza de lo que llevas dentro, le decía, y ella quería creerlo, pero la inseguridad seguía acechándola. Cuando la escuela anunció el concurso de arte, Sofía sintió una mezcla de emoción y terror. Las voces de inseguridad palpitaban en su mente: no puedes, no debes. Eres solo una niña con una limitación. Pero durante los días en que ensayaba y trazaba sus ideas en el lienzo, se sentía viva. Cada pincelada se transformaba en un grito de libertad, en una manifestación de su esencia. Fue así que decidió participar, pero la sombra de sus dudas se cernía más fuerte que nunca. La noche de la entrega de premios llegó como un monstruo acechante. Los murmullos y risas de la multitud la abrumaban. Sus manos temblaban al sostener su obra, un reflejo visceral de su lucha diaria. Hoy estoy aquí no solo para mostrar lo que puedo hacer, sino para desafiar la idea de que ser diferente significa ser menos, había ensayado en su mente, pero cada palabra perdía fuerza en su garganta. La inseguridad, cual sombra engullidora, la envolvía. Su respiración se tornó irregular y sus piernas, incapaces de moverse, parecían querer hundirse en el suelo. Antes de poder escuchar el veredicto del jurado, la voz disonante de alguien en el fondo interrumpió su momento. Esa niña no tiene lugar aquí, resonó en sus oídos. Aquel juicio hirió como un puñal, la presión creció como una tormenta en su interior. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, el aire se volvió pesado, y el mundo pareció detenerse. Su mente acelerada buscaba respuestas, refutaciones, algún apoyo entre la multitud de rostros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la envolvió por completo. Su mente se rebelaba mientras el sonido de la muchedumbre se desvanecía en su conciencia. ¿Qué tengo que demostrar? ¿Qué valor tiene mi presencia aquí? La certeza de que era vista solo como un fracaso se apretó alrededor de su pecho, como si intentara ahogarla. Pero entre esa oscuridad, sus padres, siempre sus padres, se destacaron. Las lágrimas de orgullo en los ojos de su madre, el amor incondicional del rostro de su padre, recordarla que su voz, inquebrantable, podía desafiar cualquier sombra. Y con un hilo de valentía encendiéndose en su interior, Sofía cerró los ojos y se preparó para enfrentar la tormenta que se avecinaba en el escenario, sabiendo que lo que estaba en juego era más grande que su propio miedo. El silencio la abrazó justo antes de que su nombre resonara en el aire, lleno de un peso que nunca antes había sentido. Tomó una profunda respiración, consciente de cada latido que retumbaba en su pecho. Mientras se acercaba al escenario, las miradas de la multitud parecían perforar su piel.
Desde lejos, la frase hiriente aún se cernía en su mente, pero ahora se sentía como un eco que podía llegar a ahogarse por el vigor de su determinación. Consciente de que su obra era una extensión de su alma, cada trazo en el lienzo era una declaración de quién era, así que la primera mirada que dirigió al público fue una que buscaba conexión. Fue un instante, fugaz pero crucial, descubrió una pequeña chispa de curiosidad en algunos rostros y sintió el aire en sus pulmones cambiar. Al enfocarse en el sistema nervioso de su cuerpo, el sudor en la frente, el temblor en las manos, emprendió una batalla interna profunda, la lucha entre el miedo a ser juzgada y el deseo ardiente de ser vista. Al llegar al centro del escenario, hizo un esfuerzo consciente por recordar las palabras de Don Miguel: el arte no solo es para ser observado, es para ser sentido. Con esa idea como mantra, sintió como la carga de sus limitaciones se empezaba a liberar, aunque fuera momentáneamente. Presentar la obra no era solo un acto de exhibición, sino una oportunidad para transformar su narrativa personal. «Hola», dijo con voz firme, sorprendida de que su garganta no se cerrara. «Soy Sofía y esta es mi obra. Se titula Renaciendo». Mientras hablaba, su mirada se posó en la pintura que reflejaba no solo su lucha, sino el fuego interno que le había permitido resistir y soñar. Una escena marina, con olas tumultuosas que desafiaban la bruma del horizonte. La intensidad de los colores vibrantes representaba sus emociones, y su vulnerabilidad se entrelazaba con la valentía de presentarse ante el mundo. Al término de su presentación, la muchedumbre enmudeció, un titubeo como un susurro corrió entre ellos. Pero Sofía, armada con el empoderamiento de su propia voz, no iba a rendirse ante las dudas que se habían formado en su mente. En cambio, se preguntó si había algún verdadero valor en lo que presentaba. ¿Acaso necesitaría la validación de otros para sentir que lo que había creado tenía significado? En un instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío era hallar la impronta de su autoaceptación. Despertó a la realidad cuando los aplausos empezaron a fluir, y ese ruido aplaudidor, aunque distorsionado por su propia inseguridad, resonó con una mezcla de asombro y reconocimiento. Aquella respuesta le decía que, aunque la sombra de la duda siempre podría hallarse cerca, había construido un espacio en el mundo donde su historia tenía un lugar y un valor. Mientras se retiraba del escenario, sentía que había escarbado más allá de sus limitaciones físicas, había revelado a la Sofía que, aunque imperfecta, era poderosa. Sin embargo, a medida que se unía de nuevo a la multitud, una inquietud empezaba a crecer. Pensaba con intensidad en lo que eso significaba para su vida de adelante. La obra había sido solo el comienzo, ¿podría continuar creando, seguir rompiendo las cadenas que la habían oprimido tanto tiempo? Las preguntas no la dejaron en paz mientras se perdía en la multitud, pero en el fondo también brotó una nueva resolución. Tenía que explorar más su arte, adentrarse en el desconocido camino que le abría un mundo a su alrededor. Mientras continuaba absorbiendo las vibraciones de la noche, una mirada conocida entre el público la sorprendió. Allí estaba Don Miguel, sonriendo, con un nuevo destello en sus ojos. Este rostro familiar no solo la alentaba, sino que prometía nuevas etapas de descubrimiento. La confrontación con su propia historia había comenzado, el viaje del autodescubrimiento se desplegaba ante ella con la certeza de que, habiendo enfrentado su miedo, lo que se alzaba frente a Sofía ahora parecía más grandioso que sus dudas. Parpadeando con determinación, se preguntó, ¿qué pasará? ¿Cuándo me atreva a elevar más alto? Mientras se alejaba del bullicio del escenario, su mente se llenó de un tumulto de ideas y emociones. Sofía se sentó en un rincón del espacio, observando a los demás. Aquella noche, se había permitido ser vulnerable, y el resultado fue liberador. Pero, ¿qué significaría esto para su futuro? Ella sabía que su arte podía resonar, tocar corazones, también era consciente de su capacidad para transportarla más allá de las limitaciones que la había definido durante tanto tiempo. El eco del aplauso seguía vibrando en su pecho, pero las preguntas apremiantes eran más fuertes. ¿Cómo podría canalizar aquel impulso en algo más? Sofía miraba a su alrededor y notaba el entusiasmo en los rostros de otros artistas, sus palabras fluyendo como ríos de inspiración. Parecía un lugar donde las almas se encontraban, y en medio de esa energía, sentía que el miedo comenzaba a desvanecerse. Decidió que había llegado el momento de actuar.
Sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió hacia don Miguel. Estaba sentada en su clase, ansiosa por compartir la nueva visión que despertaba en ella. Cuando se encontró frente a él, la inseguridad dio paso a una decisión firme. Don Miguel, comenzó, quiero seguir creando y explorar lo que he encontrado dentro de mí. Me gustaría aprender más, no solo sobre la pintura, sino sobre todo lo que el arte puede ofrecerme. Don Miguel, con esa persistente chispa en sus ojos, le ofreció una sonrisa. Sofía, lo más poderoso que un artista puede hacer es permitir que su voz se escuche. Te invito a un taller avanzado que estoy organizando. Será un espacio para experimentar, para crecer a través del arte. El corazón de Sofía se aceleró. Era una oportunidad inestimable, el tipo de desafío que podría llevarla más allá de su zona de confort. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no logro lo que los demás esperan de mí?, se cuestionó. Pero al mismo tiempo, sabía que esas dudas eran ecos del pasado que debía desterrar. Mientras hablaban, formulando planes, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No sería suficiente simplemente participar en un taller, quería compartir su proceso, su viaje de descubrimiento con el mundo. Don Miguel, quiero documentar mis experiencias mientras aprendo. Podría escribir sobre ellas y, tal vez, combinarlas con mi arte. Creo que podría ser una forma de inspirar a otros, propuso con entusiasmo. Él frunció el ceño de manera reflexiva, y Sofía sintió una pizca de ansiedad. Eso es ambicioso, Sofía. Pero quizás deberías centrarte en aprender primero, antes de dar un paso tan grande. Las palabras resonaron en su mente. Y entonces, una revelación sacudió su espíritu. Por supuesto, tenía miedo de que nadie estuviera interesado en mi historia. Pero si empiezo desde mi verdad y sigo evolucionando, podría atraer a personas que también buscan validar su esencia. La determinación chisporroteaba en su interior. No tengo que ser perfecta desde el comienzo. Mi historia, con todas sus fallas y éxitos, es lo que puede aportar valor. Con el paso del tiempo y con cada pincelada, la idea de compartir su trayectoria la emocionaba cada vez más. La conexión entre su arte y su voz personal se cristalizaba, entrelazándose a medida que se imaginaba a sí misma ante una audiencia más amplia. Sin embargo, una sombra acechaba en su mente. ¿Sería capaz de sostener esta nueva faceta de su creatividad sin desmoronarse ante la presión del rendimiento? La idea de enfrentar no solo su miedo a ser vista, sino también las críticas que surgirían al dar a conocer su historia, la mantenía despierta en la noche. Mientras la velada llegaba a su fin, su mente seguía procesando las posibilidades. Sofía se preguntaba qué otros aspectos de su vida estaba dispuesta a revelar. ¿Estaría lista para desnudarse emocionalmente ante un lienzo en blanco y millones de miradas? Sin respuesta aún, sintió que cada nueva pregunta solo alimentaba su ansia por la transformación. Mientras abandonaba el espacio, su determinación se tornaba más sólida. Lo que había comenzado como un simple acto de presentar una obra era ahora un preludio para redescubrirse y redefinirse. Al mirar al horizonte, Sofía se preguntaba cuál sería el siguiente paso. La ansiedad se convierte en un nuevo fuego, la historia de su vida apenas empezaba a ser contada. El desafío se perfilaba a la vista, y ella estaba lista para confrontarlo. ¿Pero qué sucederá cuando no solo comparta mi arte, sino también las experiencias que me moldearon? Pensó con fervor. Un nuevo ciclo comenzaba, y el capítulo de su vida prometía sorpresas inimaginables. El sol del día siguiente se colaba por la ventana, iluminando pequeños destellos de colores en el taller de Sofía. La luz, que apenas comenzaba a calentar la atmósfera, parecía resonar con la intensidad de su emoción. Se sentó en su mesa, frente a un lienzo en blanco, y dio los primeros pasos en un nuevo capítulo de su camino artístico. Sin embargo, esta vez no sería solo un ejercicio técnico. Era una búsqueda, una lucha por dar forma a la experiencia humana que empezaba a brotar de su interior. Los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en su mente, llenos de aplausos, alegría y, sobre todo, la revelación de su deseo de contar una historia. Necesito ser auténtica, se dijo a sí misma una y otra vez. Con cada frase repetida,
La presión que sentía sobre sus hombros comenzaba a disiparse, reemplazada por una determinación fresca que le permitía soñar en voz alta. Sofía tomó un pincel y, con una intención renovada, lo sumergió en la pintura. No serían solo trazos, cada línea contaría su incertidumbre, su dolor, su pasión. Finalmente, el arte dejaría de ser una forma de expresión superficial, convirtiéndose en un vehículo para explorar sus propias emociones. Cada noche, después de las sesiones en el taller con Don Miguel, regresaría a casa para plasmar su evolución, tanto personal como artística. A medida que los días pasaban y se sumergía en el taller avanzado, Sofía empezó a experimentar el arte como un proceso. Cada crítica constructiva, cada consejo de Don Miguel, se integraba en su obra. Sin embargo, el desafío iba más allá de las técnicas, se enfrentaba a un dilema profundo, uno que la mantenía en vela. ¿Qué tan vulnerable estoy dispuesta a ser? Se preguntaba en silencio, mientras la presión por mostrar su verdadera esencia la hacía vacilar. Las conversaciones en el taller, llenas de risas y desafíos creativos, palpitaban con una nueva energía. La euforia de ver cómo sus compañeros compartían sus propias luchas y triunfos la impulsaba, pero también la confrontaba con su propia historia. Quizás el acto de abrirse podría ser más pesado de lo que estaba dispuesta a cargar. La voz interna de la duda resonaba, ¿y si eso no es suficiente? ¿Qué pasaría si los demás ven débiles esos trozos de mi vida? Esa inseguridad se transformó en el motor que la movía. Comenzó a documentar cada instante significativo, creando un diario artístico donde entrelazaba sus pinturas con reflexiones sinceras. La idea de compartir sus vivencias ya no parecía tan aterradora. Por el contrario, le daba una sensación de libertad. Cada palabra y cada trazo se convertían en una invitación para otros a conectar con su historia. En uno de estos momentos de reflexión intensa, decidió que su primera exposición no sería solo sobre la técnica, sería una revelación de su viaje personal. Un viaje de redescubrimiento, pensó con determinación, imaginando cómo podría capturar la esencia de su transformación. La anticipación crecía, pero también la presión, esto deberá ser perfecto, no puedo fallar, pensó, luchando con la balanza entre el deseo de ser aceptada y la realidad de sus inseguridades. La llegada de un nuevo reto iba moldeando su carácter. En el umbral de su primera exposición, la ansiedad se mezclaba con un fuego en su interior. De repente, sentía que había más en juego que solo su arte, su historia personal estaba en el centro de todo. Aún así, un pensamiento inquietante la atravesó, ¿estaré lista para permitir que otros vean no solo mi arte, sino también las partes más frágiles de mí? Mientras Sofía se preparaba para lo inevitable, un nudo en su estómago le susurraba la necesidad de una decisión profunda. La revelación de su vida a través de su arte era un camino lleno de riesgos y oportunidades. Con un último vistazo a su trabajo en curso, se sintió atrapada entre el escenario de la vulnerabilidad y la seguridad del anonimato. ¿Qué es más temible, el rechazo o la autenticidad? Se preguntó. El taller avanzaba, y con él, la llegada de su primer gran paso se acercaba. Su mente se llenaba de emociones contradictorias y preguntas que no podía evitar. Ante el espejo, Sofía se vio a sí misma, no solo como una artista, sino como una narradora. La vida, su vida, reclamada en un lienzo colorido y sincero, aguardaba la conexión del mundo. La dualidad del miedo y la verdad vibraba intensamente, todo estaba a punto de cambiar. El tiempo apremiaba, y con él un nuevo desafío se presentaba, ¿estaré lista para ser vista, realmente? El momento de la verdad está a la vista. Al despertar aquella mañana, una mezcla de emociones turbulentas aletargaba a Sofía. La sombra de la inminente exposición pesaba sobre ella, el eco de sus dudas resonaba fuertemente en su mente. Había llegado el momento de confrontar no solo su arte, sino a sí misma. El lienzo era un espejo, reflejando no solo la belleza de sus colores, sino también los rincones más oscuros de su alma. Decidida a abrir las puertas de su corazón, se dirigió al taller. La ruta que antes le parecía familiar se tornó en un laberinto de incertidumbres. En ensamblajes de emociones, encaró el desafío de ser honesta con sus miedos. ¿Qué pasaría si no lograba transmitir su esencia?
Lo que comenzó como un ejercicio artístico se volvía cada vez más como un ritual de autodescubrimiento. Don Miguel la esperó esa mañana con una mirada que decía más que sus palabras. Hoy, Sofía, quiero que pintes algo que te asuste, le sugirió, rompiendo el silencio con un consejo que resonaba con un peso significativo. Nerviosa, Sofía miró el lienzo blanco, cuyos trazos aún estaban lejos de convertirse en algo tangible. La idea de plasmar su vulnerabilidad la desarmaba, pero, a la vez, le prometía una revelación. Con el primer trazo, una desesperación embriagadora la envolvió. Comenzó a utilizar colores vibrantes para representar la alegría que una vez había sido parte de ella, y luego, líneas oscuras que contaban historias de soledad y angustia. Cada mezcla y cada mancha le ofrecían una perspectiva distinta, esta vez sin pretensiones. La pintura se convertía en una danza entre su pasado y su presente, una batalla donde cada victoria era un reflejo de su fortaleza creciente. El taller estaba repleto de sus compañeros, cada uno inmerso en sus propios procesos creativos. La risa compartida resonaba mientras Sofía se centraba en su obra, pero aquello no la distraía, por el contrario, aumentaba su deseo de experimentar. Aquí, el arte se convertía en un catalizador de emociones, una conexión sin palabras que iba más allá de lo visual. Con cada trazo, su confianza crecía, disolviendo las inseguridades que antes parecían inamovibles. Sin embargo, el momento crítico se aproximaba, y su corazón latía con fuerza, como si buscara una salida física a la presión interna. Un pensamiento retumbaba: ¿estaré lista para enfrentar el juicio de los demás? Ese juicio no solo se refería a su arte, sino a la parte auténtica de ella que estaba a punto de exponer. La conexión entre la vulnerabilidad y la fortaleza comenzaba a delinearse con claridad. Sofía decidió que no había vuelta atrás. Con los ojos llenos de determinación, trazó la figura de una niña, una versión de sí misma en su infancia, con dos caminos divergentes, uno lleno de inseguridad y miedo, y el otro mostrando resistencia y valentía. Era el retrato de su lucha interna, y en él, cada pincelada se convertía en un saludo a su historia, un grito palpable que deseaba ser escuchado. Al finalizar su creación, se sintió aliviada, casi liberada. Pero, el eco del taller la llevó a confrontar el hastío y la ansiedad de la exposición. En su mente cavaron preguntas aún sin respuesta. ¿Realmente puedo permitir que otros vean mi dolor y mi fuerza? ¿Revelar el viaje de mi vida será un acto de valentía o una apertura a la vulnerabilidad despreciable? La incertidumbre marcaba el compás de su ser. Mientras limpiaba sus herramientas, un nuevo impulso se gestaba, el deseo de no solo ser vista, sino de ser entendida. Cuando empezó a recorrer el camino de regreso a casa, las luces de la ciudad brillaban como un guiño a su futuro incierto. Una revelación atravesó su mente: la autenticidad nunca debería ser una carga, sino una liberación. Sofía sabía que cada historia contada, cada trazo en su lienzo, tenía el potencial de conectar con alguien más, de hacer visible lo oculto. El nudo en su estómago aún persistía, pero esta vez, en lugar de miedo, sentía emoción. Al día siguiente, su historia comenzaría a revelarse ante el mundo. ¿Podría ser ese momento el inicio de una transformación aún más profunda? La respuesta estaba cada vez más cerca. Sofía despertó con el firme propósito de enfrentar su destino. La sensación de anticipación se entrelazaba con la ansiedad, mientras el amanecer lucía radiante, como si el universo le dijera que hoy era un día especial. La exposición no solo era el culmen de su arduo trabajo artístico, sino también un momento decisivo en su vida personal. ¿Podría ser que al desnudarse enfrente del público, encontrara la fuerza que había estado buscando? La mañana se deslizó entre las horas mientras su mente se sumía en una vorágine de pensamientos. Ya no se trataba solo de su pintura, era un acto de valentía que definía quién era. Ese día, Sofía tendría que demostrar que era capaz de salir de la sombra que había arrastrado demasiado tiempo. Cada decisión que había tomado, cada pincelada dada era un paso hacia su libertad. Pero el miedo a la exposición seguía ahí, fuerte y omnipresente. Mientras se vestía, miró su reflejo en el espejo. Había algo que había cambiado en su mirada. La incertidumbre había sido reemplazada por un brillo de determinación.
Decidió que no usaría la ropa que la hacía sentir pequeña, sino algo que la empoderara. En poco tiempo, eligió un vestido que acentuaba su figura y la hacía sentir como la artista que era. Cada prenda puesta era un símbolo de su creciente seguridad. Al llegar al taller, se encontró con la fragorosa energía de sus compañeros, quienes parecían igualmente ansiosos y entusiasmados. Sin embargo, en medio de la algarabía, Sofía sintió un leve titubeo. Todos parecían estar en su zona de confort, mientras ella aún luchaba con las preguntas internas que la seguían. Don Miguel la saludó con una sonrisa, detectando el aire de tensión que la rodeaba. Hoy es el día, Sofía. Recuerda que tu arte habla por ti. No minimices lo que sientes, le dijo, dejándola reflexionando. Su voz resonó en su mente, recordándole que el valor no significaba la ausencia de miedo, sino seguir adelante a pesar de él. Al acercarse al espacio de la exposición, el latido de su corazón intensificó su ritmo. Cada paso la conducía hacia una sala que prometía más que admiración, era un cruce de caminos entre el ser y el parecer. En ese momento, se encontró ante su propia creación, lista para ser desvelada. Los colores vivos que habían surgido de su dolor y su alegría parecían estar vivos, pulsando con cada latido de su corazón. Con cada visitante que se acercaba a observar su obra, la vulnerabilidad se mezclaba con la esperanza. Sus ojos, que antes eran portadores de inseguridad, empezaron a reflejar una chispa de determinación creciente. Les habló sobre el trasfondo de su pintura, como cada línea y cada sombra representaban una batalla. La respuesta de las personas fue cálida, pero más importante aún, comenzó a sentirse conectada a ellos. Era como si su historia resonara en una frecuencia común, y eso le daba aún más fuerza. Sin embargo, una sombra de inseguridad persistía. Uno de los críticos más temidos del círculo artístico apareció, y su presencia era casi palpable. La ansiedad volvió a arremeter en su pecho, pero, en lugar de permitir que la paralizara, se preparó para enfrentarlo. Este crítico, un hombre de mirada penetrante, observó su pieza con atención y la incertidumbre invadió a Sofía mientras esperaba su veredicto. Antes de abrir la boca, el crítico la miró intensamente. En su mente, Sofía repitió el mantra que había cultivado en su interior: lo que importa es ser fiel a mí misma. Su voz interna resonaba como una campana, y justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, él comenzó a hablar. En ese precioso instante, Sofía dejó que sus palabras fueran el eco de su audacia. Su viaje estaba por ser expuesto al mundo, y con cada latido, el desafío de su transformación se acercaba. ¿Qué diría el crítico sobre su obra? ¿Sería este el punto de inflexión que había estado esperando? La respuesta no se presentaba como una certeza, sino como una promesa abierta. La mirada del crítico se convirtió en un abismo. Sofía sintió como el sudor comenzaba a acumularse en su frente mientras su corazón latía con fuerza. Las palabras pronto fluyeron de sus labios, y con cada frase, ella se sintió más centrada. Esta obra es un recorrido por mis luchas y victorias. Cada color es un fragmento de mi historia. Su voz, aunque temblorosa al inicio, iba ganando peso, sólido como la tierra que había pisado. El crítico levantó una ceja, aparentemente interesado, mientras sus compañeros cuchicheaban entre ellos. Sofía se cuestionó si estaban pensando lo mismo que ella: ¿es suficiente esto para convencerlo? Pero se obligó a poner a un lado el miedo, sabía que la autenticidad era su mayor aliada, y seguía hablando. Lo que hay aquí es directo, sin edulcorantes, y refleja la verdad de cada pincelada. El crítico, al oírla, pareció cambiar de postura. Sofía podía notar cómo su línea del tiempo empezaba a cruzarse con la de él. Era un momento crucial, podría ser el inicio de un cambio radical en su vida profesional. En ese instante, el crítico comenzó a tomar notas, y aunque la ansiedad permanecía en su estómago, también había un destello de esperanza en su interior. Poco a poco, la sala se llenó de murmullos. A medida que otros se acercaban, la atmósfera se volvió más densa. Sofía estaba en el centro de su propia narrativa, pero la incertidumbre latía como un eco persistente. ¿Y tú, Sofía, qué esperas recibir de esto?, se preguntó un momento, reflexionando sobre sus motivaciones. La pregunta la sacudió.
Lo que realmente deseaba no era solo reconocimiento, sino una afirmación de su fuerza. Entonces, decidió adentrarse en aquellos pensamientos, escudriñando lo que realmente anhelaba. Al enfrentar al crítico, estaba enfrentándose a sí misma. No se trata solo de ser aceptada, sino de conquistar el miedo que me ha acechado toda mi vida. Mientras observaba el cuadro, un par de visitantes comenzaron a compartir sus propias historias. Historias de lucha, de vulnerabilidad y de superación. Sofía se dio cuenta de que conectarse a través de su arte era precisamente lo que la acercaba al propósito por el cual pintaba. Un ciclo de reflexión y conexión comenzó, sin darse cuenta, estaba creando un vínculo que atravesaba el dolor y la esperanza. Pero la llegada del crítico fue un recordatorio de que las primeras impresiones suelen ser las que más pesan. No puedo dejar que su opinión defina mi valía, pensó. Con cada mirada que compartía con ellos, la autoafirmación crecía en ella. El momento pronto se tornó en una danza de emociones, donde la vulnerabilidad se convirtió en una fortaleza palpable. Al final de la exposición, el crítico se acercó para darle su veredicto. Su trabajo es audaz y requiere una mente verdaderamente abierta para comprenderlo. Creo que definitivamente hay algo con lo que puedes trabajar. Sus palabras, aunque no eran un aplauso rotundo, la dejaron con un sabor inesperado de satisfacción. Para Sofía, cada paso, cada golpe de pincel en la tela, cada interacción con el público, había sido un acto de valentía. Sin embargo, en su interior había un eco de preguntas no resueltas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguiré este camino? Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La confirmación de su existencia artística podría haberla liberado de una carga, pero había tanto más por explorar, y toda esa transformación exigía no solo una respuesta, sino una reevaluación de quién era. A medida que la noche caía sobre el taller, el susurro de las dudas se levantaba de nuevo, y en el fondo de su mente, una idea comenzaba a formarse sin previo aviso. Tal vez haya más historia por contar, más arte por crear. ¿Qué pasaría si el verdadero reto no era solo enfrentarse a un crítico, sino descifrar su propia historia más allá de la pintura? La incertidumbre envolvió su piel como una ligera brisa, y su corazón se preparó para dar el siguiente paso sin saber lo que vendría. Estaba lista para enfrentar su propia verdad y dejar de lado ¿los miedos que aún la acechaban? La respuesta apenas se insinuaba al fondo de su conciencia, pero su deseo de descubrirlo ardía con fuerza. El silencio del taller se desvaneció lentamente, dejando espacio para que Sofía reflexionara sobre las palabras del crítico. Aquella noche, lejos de ser un final, marcaba el inicio de un proceso de transformación que necesitaba abordar con valentía. Una voz interior le susurraba que su arte podía ser el vehículo a través del cual explorar el dolor y la esperanza que ocupaban los recovecos de su historia. Esa voz se hizo más fuerte cuando, al regresar a su estudio, observó la soledad de sus lienzos en las paredes. Aquellos colores vibrantes que había plasmado parecían parpadear, como si aguardaran por ella. Sofía sintió un deseo incontrolable de sumergirse en su trabajo de inmediato, de ampliar la narrativa que había comenzado a contar. Pero sabía que para crecer, tenía que confrontar algo mucho más grande que el miedo a la crítica, el miedo al fracaso personal. Mientras mezclaba los colores, la presión en su pecho crecía. ¿Y si esta no es la dirección correcta?, pensaba, pero era momento de cuestionar si su búsqueda debía dirigirse hacia la aceptación de los demás. Comenzó a contemplar la posibilidad de hacer algo realmente audaz, retratar su propia vulnerabilidad. Decidió plasmar no solo sus luchas externas, sino también las internas, las batallas que jamás se habían expuesto ante el público. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual de reflexión y autodescubrimiento. Con cada pincelada, Sofía sumergía sus miedos, inseguridades y anhelos en el lienzo. Se expuso a sí misma, examinando momentos de su vida que había ocultado. Estas representaciones se transformaron en un medio poderoso de expresión, fusionando su arte con su biografía más íntima. El proceso no fue lineal. Había días en que la confianza la abandonaba, y la frustración se hacía evidente, sus manos temblaban en cada trazo. Sin embargo, en esos momentos críticos, se obligaba a respirar y volver a recordar su motivación.
Esto soy yo, esto es lo que quiero contar, se repetía hasta que su voz se volvía firme, marcando un mantra de superación. Durante una de esas noches, al observar un cuadro en particular, notó un cambio. La obra que había titulado Raíces evocaba su historia de superación personal, pero también la invitación a mirar hacia adelante. En ese instante, un torrente de posibilidades se desató. No solo deseaba que su arte fuese visto, sino que anhelaba que provocara un diálogo. Había algo poderosamente liberador en articular su verdad, y su deseo de compartirlo la encendía con nueva energía. Con el primer atisbo del amanecer, Sofía se sentó en el suelo. La honestidad de sus obras la había llevado a un impulso renovado. Pero su mente no podía evitar especular sobre cómo el mundo reaccionaría a esta nueva faceta de su trabajo. ¿Serán capaces de ver lo que realmente soy?, se preguntó, el eco de sus dudas aún presente. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el temor, esta vez respiró y decidió que el riesgo valía la pena. Esa mañana, un destello de claridad iluminó su corazón, la esencia de cada pieza no solo residía en el arte en sí, sino en la conexión emocional que provocaría. La decisión estaba tomada. Su próxima exposición no solo mostraría su evolución como artista, sino que encarnaría su viaje hacia la autenticidad. Mientras organizaba su trabajo con dedicación, una notificación en su teléfono interrumpió su enfoque. Era de un director de arte que había estado siguiendo sus pasos. Me encantaría hablar sobre una posible colaboración que podría cambiar la forma en que la gente ve tu arte. Las palabras danzaban ante sus ojos, y, por un momento, todo pareció detenerse. ¿Era esta la oportunidad que había esperado, o se acercaba a un nuevo desafío? Sofía sabía que, de aceptar, se estaba dirigiendo hacia un camino aún más incierto. La oferta podría ofrecerle el reconocimiento deseado, pero también requeriría una entrega completa de su esencia artística. ¿Sería suficiente la vulnerabilidad que había comenzado a explorar? La noche caía de nuevo, y con ella, el peso de una nueva decisión se cernía sobre ella. El momento de enfrentar lo desconocido había llegado. La luz del nuevo día se coló por la ventana, invadiendo el taller de Sofía. Aquel rayo de sol se sentía como un conocido que traía consigo promesas y decisiones. Mientras preparaba su café, su mente continuaba girando en torno al mensaje del director de arte. La idea de una colaboración con alguien de su calibre podía propulsar su carrera, pero también generaba en ella un profundo conflicto interno. ¿Podría ser auténtica sin dejarse influir por la visión de otro? Sofía sabía que su viaje artístico había empezado a florecer desde que había comenzado a encarar su vulnerabilidad. Las obras que estaba creando eran un testimonio visceral de su lucha interna y sus triunfos personales. Sin embargo, la posibilidad de compartir ese espacio creativo con otra persona la aterraba. Sentía que, al aceptar la oferta, podría estar arriesgando la integridad de su trabajo. La presión de la aceptación social, con la cual ya estaba batallando, amenazaba con sumergirla de nuevo en la inseguridad. Durante días, se sumió en la creación de nuevas obras. Se encontraba en un estado de flujo donde la pincelada se volvía danza, y cada color que elegía fuera un susurro de su historia. La pieza más reciente, el espejo, había arraigado en ella una profunda sensación de conexión. Mostraba su reflejo fracturado, una metáfora de los momentos donde había sentido que su vida se desmoronaba. Cada trazo representaba una capa de sus experiencias, desvaneciéndose y fusionándose como sus esperanzas con sus desilusiones. En medio de esas horas de intensa creación, Sofía empezó a reflexionar sobre lo que realmente significaba para ella el arte. No se trata solo de mostrar un producto, sino de compartir una parte de mí misma, pensaba mientras miraba la obra. Se dio cuenta de que cada exposición era como abrir una ventana a su mundo interior, una invitación a quien observara a sumergirse en sus paisajes emocionales. Sin embargo, la propuesta del director de arte seguía presente. Decidió escribirle para concertar una reunión, permitiendo que esa decisión empezara a gestionar su ansiedad. Se vestía en un tono de coraje que le confería su arte, e intentaba confiar en que tenía el poder de dar forma a la conversación. Solo tengo que ser yo misma, se repetía. El día de la reunión se acercó. Cuando llegó al café donde habían acordado encontrarse, su corazón latía con fuerza.
Cada paso la acercaba no solo a un diálogo profesional, sino a un punto crucial en su camino. La conversación comenzó fluida, llena de entusiasmo y ideas. El director alabó su trabajo, indicando que veía un potencial inmenso en su conexión emocional. Sin embargo, pronto empezó a dejar entrever lo que realmente buscaba, un enfoque más comercial, un arte que pudiera atraer multitudes. Sofía se sintió como si una nube se posara sobre su mente. La emoción inicial se desvanecía. ¿Podría su arte seguir siendo auténtico en un marco tan rígido? Una presencia silenciosa le recordaba que había luchado por su autenticidad y que ceder ante la presión podría llevarla nuevamente a un lugar de confusión. Pasaron los minutos y mientras el director proponía ideas, Sofía se sorprendió al darse cuenta de que estaba deseando resolver la conversación a su favor, pero su voz interior parecía más fuerte que nunca. Esta no era la estación de tren que había estado esperando, debía descubrir su propio camino y, si iba a perder algo, que fuera el miedo a decir que no. Cuando terminó la reunión, su mente estaba repleta de preguntas. ¿Realmente estaba lista para tomar decisiones que desafiaban su esencia? Se sentía ambigua, atrapada entre la posibilidad del éxito y la necesidad de proteger su identidad artística. La noche caía y, aunque había ganado claridad sobre su visión y sus límites, sintió que una tormenta nueva se formaba en su interior. ¿Qué pasaría si decía que no a un camino que podría cambiar su vida? El peso de esa elección se cernía sobre ella, presentando una confrontación interna aún mayor que la anterior. La idea de lanzarse a lo desconocido por segunda vez la desbordaba, pero la chispa de su autenticidad clamaba por ser escuchada. Lo que estaba en juego era su verdadero yo y, en el fondo, comprendió que ese era el único camino en el que podía confiar. Mientras caminaba hacia su estudio, una verdad palpitante resonaba en su mente, ella era más que sus miedos y dudas. El momento de la verdad comenzaba a tomar forma, pero tendría el coraje para transformarlo en una victoria personal, o dejaría que la oportunidad la arrastrara a un lugar del que no podía regresar. El eco de la decisión crucial reverberaba en su interior. Un nuevo capítulo estaba a punto de desenrollarse, y su esencia artística sería la brújula que la guiara en este laberinto de posibilidades. Sofía despertó con el sol resplandeciente colándose por la ventana de su estudio, iluminando sus lienzos variados. Había pasado las últimas semanas transformando su mirada y visión en obras que no solo reflejaban su lucha interna, sino que también contaban historias. La reunión con el director de arte había calado hondo en su ser, y aunque inquietante, cada palabra de él le servía de espejo para su propia búsqueda de autenticidad. La decisión de aceptar o rechazar la oferta se tornaba cada vez más cristalina. Mientras se preparaba, el diálogo interno que solía ser un río tumultuoso ahora empezaba a serenarse. Estoy en el camino correcto, pensó. Había enfrentado su vulnerabilidad al desnudar partes de su vida en el lienzo. Era hora de que lo hiciera también con el mundo. Esa mañana, su reflexión profunda la llevó a una conclusión rotunda: el arte no debería ser condicionado ni fragmentado. Era suya, y al compartirlo, ofrecía su esencia más pura. Con una decisión firme en su corazón, Sofía se sentó frente a su computadora. Comenzó a escribir una carta al director de arte, sus palabras fluyendo con claridad: agradezco su interés en mi trabajo y el tiempo que me dedicó. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que el camino que propuso no se alinea con mi visión personal y artística. He decidido continuar explorando mi propio proceso creativo. La sensación de aligeramiento le recorrió el cuerpo al pulsar el botón de enviar. Había tomado un paso audaz, en el cual su voz interior había prevalecido sobre el miedo. Y en el fondo de su ser, la validación de sus decisiones reverberaba con un eco poderoso. En ese momento, Sofía no solo había renunciado a una oportunidad que podría haber definido su carrera, sino que había afirmado su derecho a ser ella misma. De regreso a su espacio de creación, sus pensamientos no estaban fijos en lo que había dejado atrás, sino en lo que venía. Con la certeza de su camino, comenzó a trabajar en una nueva colección, un vibrante mural titulado Raíces de Valientes. Su proceso se convirtió en un viaje personal, marcado por la reafirmación del valor que había encontrado en sí misma. Cada trazo contaba la historia no solo de su superación, sino también de aquellos que han enfrentado sus propios desafíos.
Las noches llenas de creatividad alimentaron una visión que iba más allá de lo individual. Ahora Sofía creía que su arte podía conectar con las batallas de muchos. Poco después, organizó su primera exposición individual en el café de su barrio. Este espacio, donde sus amigos y familiares solían reunirse, se convirtió en el escenario perfecto para mostrar su trabajo genuino. La atmósfera vibraba con amor y apoyo. Cada pieza expuesta reflejaba su viaje de autenticidad, y su corazón latía con fuerza ante la expectativa de compartirlo con el mundo. El día de la inauguración, la sala se llenó rápidamente. A medida que los visitantes se adentraban en su mundo, Sofía sentía que cada mirada no solo estaba allí para ver su arte, sino para conectar con su historia. No existía miedo, solo una profunda gratitud por estar en presencia de otros. Observó cómo algunos compartían risas, otros susurraban anhelos y algunas lágrimas brotaban al escuchar los relatos que conformaban cada obra. La vulnerabilidad que había temido se transformó en admiración colectiva. La conexión emocional vibrante que había deseado, ahora era palpable. Al final de la noche, don Miguel, quien había sido mentor y amigo incondicional, se acercó a ella con una sonrisa orgullosa. Sofía, has demostrado que el verdadero arte proviene de la autenticidad. Eres un faro de esperanza y un ejemplo de valentía. Las palabras de su maestro refrendaron su crecimiento. Su mirada ahora proyectaba aplomo, y por primera vez sentía que estaba abrazando no solo su esencia como artista, sino también como un ser humano completo. La noche concluyó y, mientras recogía las obras y recibía abrazos de apoyo, se dio cuenta de que no solo había creado una exposición, había creado un puente entre su interior y el mundo. La experiencia había sido catártica, un espacio donde había tomado cada inseguridad con las que había lidiado y las había transformado en fuerza. En los días posteriores, los comentarios sobre su muestra comenzaron a fluir. Recibió mensajes, correos y muestras de apoyo inesperadas, incluyendo invitaciones a entrevistas y talleres en distintas formas de arte. Sofía comprendió que había construido no solo su carrera, sino también una comunidad abierta al diálogo y el intercambio emocional. Su trabajo resonaba con personas que también deseaban contar sus historias. Finalmente, cuando miró hacia atrás, la evolución de su vida no solo se centró en el arte, sino en reconocer su valor y sus luchas. Cada pintura, cada exposición, cada interacción le recordaba que había conquistado sus miedos y avanzaba hacia la realización plena de su ser. La niña que había tenido miedo de ser vista ahora estaba dispuesta a brillar intensamente. Sofía había encontrado su camino, y el sol dorado que iluminaba su estudio parecía apoyarla en todo momento, recordándole que cada trazo dado había sido parte de un hermoso viaje de autodescubrimiento y valentía. La vida no solo se había transformado, había sido reescrita, y era en ese nuevo capítulo donde Sofía había comenzado a vivir verdaderamente. Ahora, queridos amigos, es el momento de actuar decisivamente. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que nos conectarán aún más. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan vivir estas transformaciones. Y no se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre este final, su opinión es valiosa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.